Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt? Amigos, el día de hoy traemos para ustedes la segunda parte de embobinado de motor monofásico. Recuerden que en el primer video, si tú todavía no lo has visto, te voy a dejar en la descripción el link a ese video, en el cual pues sacamos los datos de embobinado, la conexión, calibres del alambre, todo lo que son datos, número de vueltas, el número de ranuras, polos, grupos, etcétera. Te enseñé a detalle cómo identificar cuántos polos es, cuántos grupos. Y en este segundo video vamos a incluir la parte del empapelado del motor. Y también la parte de ya lo que viene siendo hacer las preformas para iniciar el embobinado. Este embobinado lo vamos a hacer artesanalmente. ¿Para qué? Para que ustedes capten la idea de cómo se hacen estos embobinados y se den cuenta, lo vamos a hacer con la menor cantidad de herramientas posibles. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes pues al iniciar pues no tienen preformas para generar sus moldes o sus grupos de bobinas. Bueno, miren, después de haber hecho limpieza, en el video anterior les comentaba que esto se lijó perfectamente porque venía muy sucio. Y de limpiar las ranuras perfectamente con limas de joyero, prosigue a hacer el empapelado del motor. En el caso de nosotros, ocupamos el papel Mylar, que es este blanco, para motores monofásicos. ¿Qué es el procedimiento que tenemos que seguir para iniciar el empapelado del motor? Bueno, tenemos que medir el ancho de nuestro paquete de laminaciones. El ancho es de aquí hasta el fondo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos una regla, la colocamos de esta manera y medimos el ancho. Es decir, por ejemplo, aquí nos da 8.2 centímetros. Ese es el ancho del paquete de laminaciones. Vamos a tomar nuestro pliego de papel Mylar o Estermad, el que ustedes se ocupen. Y vamos a trazar unas franjas en el cual ya vamos a tener en consideración el ancho de nuestro papel, de nuestro paquete de laminaciones. Por ejemplo, en este caso, bueno, nuestro amigo Angelito nos está ayudando a empapelarlo. Y aquí nos está dando que él hizo sus papeles de 9.6, 9.5 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, este papel tiene mayor longitud que el ancho de nuestro paquete de laminaciones. ¿Cuánto o qué tanto? Aproximadamente 1.3 centímetros más. Es decir, si te midió 8.2, no hagas tu franja en tu papel, en tu pliego de papel, no lo hagas de 8.2. Lo tienes que hacer de 8.2 más 1.3 centímetros. Es decir, de 9.5 centímetros, que es el ancho que Angelito le dio aquí a este papel. Lo trazó de 9.5 centímetros, genera una línea y lo corta. Lo podemos cortar con tijera. Si en tu caso tienes guillotina, puedes ocupar tu guillotina, pero si no, con tijeras es más que suficiente. Entonces te van a quedar ya, bueno, tú tienes que calcular, yo normalmente corto 2 tiras a lo largo de mi papel. Y nos quedan 2 tiras de este ancho, de 9.5 centímetros. Y tú te vas a preguntar para qué son ese 1.3 centímetros. Bueno, ese ya es cuestión, hay quienes le suman 1 centímetro, hay quienes le suman 1,5 o 2 centímetros. Personalmente, a mí me gusta 1.3 centímetros porque ese extra que estamos cortando es para hacer esta pestaña de cada lado, de este lado y del lado de allá. Esta pestaña, ¿de qué nos sirve, amigos? Nos sirve precisamente para que el papel no se recorra en esta dirección. Es un tope y ayuda mucho a hacer un embobinado con mucha confianza, porque tú a veces estás metiendo el alambre en la ranura y tienes que ir apoyándote con una tira plástica o de baquelita o de celorón para introducirlo, y si no haces estas pestañas, es posible que a la hora de mover el alambre jales el empapelado y corremos el riesgo de que el alambre roce al metal. Al final del día este es un aislante, ¿estamos de acuerdo? Bueno, para esto es justamente, vamos a hacer un acercamiento,
Para estas pestañas es justamente que dejamos esa cantidad de papel adicional. Ahora, ¿cómo generamos estas pestañas? Bueno, tú ya tienes aquí tu papel de 9.5 centímetros. Claro, dependiendo tu tamaño de tu paquete, va a ser el ancho de tu tira, ¿no? Bueno, acabo de pedir aquí a nuestro buen amigo Angelito, que él es quien quien nos está apoyando y está aprendiendo ya a empapelar, que nos haga una demostración de cómo hace estas pestañas. Colocas en la parte de abajo pues algo donde tú te puedas recargar, y aquí Angelito nos va a enseñar cómo traza o cómo genera estas pestañas. Va a ocupar él lo que es la regla, y de cada lado del papel va a generar una marca. No es un corte, amigos, porque un corte es fuerte y vas a degollar el papel. Él solamente hace un pequeño recargón leve de cada lado, si ustedes se dan cuenta. Solo es a rayar el papel, y eso va a permitir que haga el doblez con mucha mayor facilidad. Observen cómo hace el doblez. Como ya está eso, se dobla muy fácilmente el papel, pero sin llegar a cortarse. Después de eso, lo que hace es generar una especie de doblez, como la pueden ver en el papel, pero este doblez no debe ser excesivo, porque si tú doblas fuertemente aquí, te va a quedar como en V. Y no, el papel debe tener la forma redonda de la ranura. ¿Sí estamos de acuerdo, amigos? Observen él cómo hace eso, ya con las pestañas previamente dobladas, porque si tú no haces este rayado, doblar esa pestaña cuesta muchísimo y queda muy mal el empapelado. Entonces, bueno, esto lo hemos aprendido a través del tiempo. Ahora sí, él genera ese doblez sin marcarlo gravemente o agresivamente, y vamos a ver cómo introduce el papel en la ranura. Ajá, lo mete de esa manera, observen. Y ahora nosotros vamos de este lado, vamos a ver cómo sale el papel. Y ya vieron cómo al salir de este lado abren las pestañitas, y entonces ya queda el tope de este lado, y también nos queda el tope de este otro lado. El papel no debe de salir de nuestro diámetro interior. Si ustedes notan, por ejemplo, aquí que se alcanza a ver un poquito, es solo cuestión de empujarlo hacia abajo. Ahí está, ya entró el papel en su posición. Y así es como aislamos perfectamente nuestro estator. Si se dan cuenta, aquí ya solo nos falta introducir dos papeles y listo. Vamos a seguir en este mismo video. Vamos a iniciar la primera parte del embobinado. Bueno, amigos, vamos a iniciar ya lo que es el embobinado. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí ya tengo mi rollito de alambre. En este caso es un alambre del 18. Ajá. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, vamos a nuestro pintarrón en el cual apuntamos los datos y vamos a meter el embobinado de trabajo. Son 2 hilos del 21. La equivalencia de 2 hilos del 21 es lo mismo que meter un solo hilo del 18. Entonces yo voy a meter un solo hilo del 18, que es este que tenemos aquí. Lo vamos a hacer artesanalmente, amigos, para que tú veas que no se requiere de tanto para poder generar el embobinado de estos motores. Entonces, mira, si tú te das cuenta, con una pequeña polea de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Porque así evitamos dañar si la ponemos una polea de acero, pues podemos dañar el alambre de cobre, ¿no? Entonces la corté de esta manera, con un tornillo, barren en la mesa y listo. Ya tenemos un lugar en el cual vamos a poner a poder hacer nuestras bobinas. Tenemos ya aquí el estator y el primer paso, vamos a ver. Aquí tenemos ya apuntado, amigos, que es paso 1 a 4 y 1 a 6. ¿Están de acuerdo? 1 a 4 y 1 a 6 del embobinado de trabajo. La primera bobina que vamos a meter es la bobina 1 a 4 con 20 vueltas. Ajá, con 20 vueltas. Vamos a meter la 1 a 4. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, amigos, vamos a iniciar con la bobina 1 a 4. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en este paquete de laminaciones diferentes tamaños de ranura.
Si nosotros contamos entre esta y esta que se ven más grandes porque es una ranura compartida, en la cual van a entrar bobinas tanto del embobinado de arranque como el de trabajo. Por eso la hacen un poquito más grande. Y si tú cuentas entre esta y esta, tenemos justamente el paso 1 a 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos que meter nuestra primer bobina. Y para ello vamos a hacer una preforma. Miren, yo ya la hice. Simplemente con alambre ya sobrante lo ponemos y vamos a meterla como si ya fuéramos a meter la bobina. Vamos a meterla en la bobina paso 1 a 4. Disculpen un poco la lentitud, pero bueno, con una mano grabo y con la otra trabajo. La metemos aquí, ajá, y la metemos de este lado. Listo, amigos, ya la coloqué. Vean, ahí está mi preforma. Paso 1 a 4, 1, 2, 3 y 4. Paso 1 a 4. Recuerden que la preforma les debe de quedar, que al bajarla les deje un pequeño espacio aquí. ¿Por qué? Porque si no, cuando entren las bobinas de estas ranuras, si ustedes dejan muy pequeña la bobina, vamos a suponer así, que apenas y libre, como esto va a crecer por la cantidad de vueltas, va a tapar parte de esta ranura y cuando quieran meter el alambre aquí, no va a alcanzar el alambre, va a chocar entre bobinas y no se te va a dificultar demasiado el hecho de poder meter las bobinas. Entonces, ya que tengan su preforma, poco a poco irás agarrando práctica, amigo. Ajá. También de este lado deben de fijarse que les quede un poquito holgada, no tanto, pero sí un poquito holgada. Ya que tenemos nuestra preforma, la retiramos. Ajá. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí nuestra preforma fuera. Ajá. Y lo que hacemos es colocarla en la polea. De esta manera. Sí, de esta manera. Colocamos nuestra... Y aquí, ya con esta preforma, esta nos va a dar la medida de cómo vamos a hacer nuestro embobinado. Vamos a tomar nuestro alambre y vamos a comenzar el embobinado. Observen. Bueno, amigos, aquí colocamos nuestra preforma de esta manera. Este alambrito que quede hacia afuera, ese va a hacer que no se mezcle la preforma con el resto de las bobinas. Y vamos a dejar un poco de alambre extra, este alambre aquí, a partir de aquí, que es el cable que va a salir, la punta que va a salir para hacer la conexión. Y ahí tensamos bien nuestra preforma para que todas nos queden de buen tamaño y empezamos. Si ustedes se dan cuenta, yo la primera bobina las hago en sentido horario. Ahorita les voy a explicar por qué. Las hacemos en sentido horario y son 20 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ajá. Y retiramos. Ajá. ¿Por qué les dije que dejaran este alambrito hacia afuera? Porque así no se mezcla. Simplemente tomas tu paquete de bobinas, jalas tu preforma y sale. Porque esa preforma se va a volver a ocupar. Y entonces tenemos ya una bobina. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la entrada y la salida de nuestra bobina. Y esta bobina es la que ya vamos a introducir en el paso 1 a 4. Bueno, amigos, aquí ya tenemos colocada la bobina que hicimos. Recuerden, como les he dicho en los demás videos, las entradas viendo la bobina así de frente, en esta dirección, las entradas van del lado izquierdo y salidas del lado derecho. Entonces el cable que nosotros dejamos inicialmente es nuestra entrada, queda del lado derecho y lo empezamos a introducir en la ranura grande que les mostré. Lo que les recomiendo es ir introduciendo poco a poco con los dedos, de a poquitos hilos. Por ejemplo, ya metí unos y lo vamos metiendo de esta manera. Ahí ya entraron todos nuestros hilos. Ajá. Ya entraron todos nuestros hilos en la ranura. Y podemos ayudarnos, si ustedes quieren, de una plaquita como esta. Esta es celorón. Ajá. ¿Por qué celorón? Porque es como una especie de madera que no raya, aunque nosotros hagamos esto en el cable, en el alambre, no lo va a rayar. Entonces con esta podemos asentar perfectamente de esta manera nuestro alambre. Y listo, ya la primera parte de la bobina está en su posición.
Bueno amigos, ya que introdujimos la primera parte de la bobina, vamos a tener nuestros caballetes. Los caballetes son los que entran sobre la bobina para evitar que el alambre se salga de la ranura. Tenemos un papel de el mismo largo que el paquete, más medio centímetro más, y lo vamos a doblar ligeramente, así como en U, nada más en U. Ajá. Y eso, ¿para qué? Para facilitar el acceso, ¿no? Ahí lo metemos. Listo. Y lo vamos introduciendo desde aquí, de esta manera. Y listo. Nos queda de esta manera. Y así, si ustedes pueden ver, pues ya nos queda un caballete. Recuerden que ahí va a entrar encima otra parte de otra bobina. Después lo vamos a retirar para volver a colocarlo. Observen cómo quedó. Y de este lado también debe de salir un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es ya introducir la otra parte de la bobina del otro lado. Bueno amigos, aquí vamos a meter este alambre. Contamos el paso 4. Es 1, 2, 3 y 4. Va en esta ranura. Y lo que yo les aconsejo es ir tomando pocos hilos. Por ejemplo ahí. Y se meten. ¿Ya vieron? Entran. Y como que apretamos un poquito en esta parte para que se infle la bobina y se atore. Ajá. Tomamos otros hilitos poco a poco y los metemos aquí. ¿Sí amigos? Los metemos de esta manera y listo. Si se nos dificulta que entren, para eso tenemos nuestra ahí ya logramos meterlos. Miren, aquí tengo muy cerca la cámara, entonces no veía bien cómo estaba. Por eso paramos tantito, ya entró. Al final, únicamente con el mismo celorón aplastamos, asentamos perfectamente el alambre y vamos a meter nuestro caballete. Nuestro caballete lo vamos a meter ya aquí en nuestra ranura. De igual manera, doblamos como en media luna y esto nos va a ayudar mucho a que se alinee o comience a entrar. Y empezamos a meterlo de esta manera, ¿sí? Debe de cubrirnos perfectamente la bobina, lo largo de la bobina. ¿Sí amigos? Y posteriormente este que es el primer hilo, enfócale aquí por favor. Este que es el primer hilo, lo vamos a enredar en nuestro dedo de esta manera. Pues ya es una de nuestras puntas, ¿ok? Y bueno, ahí fíjense en lo siguiente. Ahí iniciamos, esta es entrada, salida, pero este grupo consta de 2 bobinas, no solo de una. La otra bobina es paso 1 a 6, que vendría aquí. Entonces no podemos hacer que esta sea la salida, porque si no, imagínense, quedaría así. Y esto debe llevar flujo eléctrico. Entonces este hilo ahora se va a ir hacia acá, tiene que seguir su flujo. Tiene que, es entrada, salida. Y va a ser misma, que es la salida de la primer subbobina, se va a convertir o va a entrar. Va a ser la entrada, por así decirlo, va a entrar de este lado, que es la entrada de la bobina paso 1 a 6. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta bobina y cómo le vamos a dar que haga este recorrido. Ajá. Vamos. Bueno amigos, esta es nuestra preforma, ya les expliqué cómo hacerla para la bobina paso 1 a 6, observen. Aquí la metemos y la metemos ya, ahí nos queda en paso 1 a 6. Acomodamos perfectamente y apenas si nos libra la bobina paso 1 a 4. Ahí nos queda perfecto. Entonces ya esta es la preforma que vamos a usar para meter nuestra bobina paso 1 a 6. En este caso estamos hablando que lleva 34 vueltas, perdón. Entonces colocamos nuestra misma preforma de esta manera y observen cómo viene aquí este hilo. Lo paso por acá y sigo dando vuelta yo en sentido horario. Ajá. Dejamos un poquito nada más para la vuelta que tenemos que añadir. Y ahí mismo le doy las 34 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Ajá. Sacamos nuestra bobina de nuestra polea y observen cómo sale. Enfócalo por favor, cuádralo pues. Sale sin problemas nuestra preforma por este excedente que dejamos aquí. La dejamos por acá y entonces ya tenemos nuestra bobina paso 1 a 6 sin hacer desconexión. Dijimos que este se debe de convertir en la entrada de este lado. O sea, su flujo es así, ¿sí ven? Su flujo es así. Entonces este debe de entrar en esta ranura. Para eso lo que yo hago, amigos, es esto. Esta es mi forma de hacerlo. Esta es mi forma de hacerlo. Yo tomo la bobina y aquí hago este circulito. Ajá. Por eso yo dejo un extra. Porque yo sé que ya tengo que hacer esto. Observen cómo está. Sale aquí. Y aquí yo doblo esto. Al yo hacer esto, observen. Este ya viene y ya va a entrar en esta posición. Este alambre, la salida de nuestra primer subbobina ya fluye. Y a la hora que yo lo meta, observen, va a entrar aquí. Ajá. ¿Sí lo observan? Y de esa manera, yo al meter aquí la bobina, ya queda en la posición que yo quería. Observen, es este de aquí abajo. Observenlo. Ajá. La salida de nuestra primer subbobina, que es esta, ya con ese movimiento que yo hice nos va a quedar aquí, va a entrar aquí. Digamos que se convierte en la entrada de nuestra segunda subbobina. Y ahí lo vamos a introducir. ¿Ok, amigos? Voy a introducir, igual que hicimos hace un momento, voy a introducir el alambre en la ranura y regreso con ustedes. Ya terminamos de introducir la bobina paso 1 a 6. Ajá. Para eso ocupamos nuestro martillo de goma. Para irle dando forma a nuestras bobinas. Que queden lo mejor posibles. Y ahí ya la bajamos, ¿no? Bajamos ya lo que es la bobina. De esta manera. De esta manera le vamos dando lo que es la forma. ¿Ok? Vamos a terminar de hacer esto nosotros, amigos. Ajá. Porque terminando esto, miren, ahí va quedando. Terminando esto, vamos a hacer ya está el primer grupo del embobinado de trabajo. Ajá. Ya estaría terminado. Y ahora haríamos el segundo grupo. Si se dan cuenta, tenemos un total de 24 ranuras. Este grupo abarca 6 ranuras, el otro otras 6, el otro otras 6 y el otro otras 6. Y así nos van a quedar los 4 grupos. Solo antes de hacerlo, vamos a hacer un muy breve repaso a la conexión para que vean el puente. Porque hemos hecho otros videos donde hacemos corte aquí. Ajá. Y ya tenemos entrada y salida del grupo, no solo de la bobina, sino entrada y salida del grupo. Pero para evitar estar haciendo cortes y posteriormente tanta soldadura, podemos hacer un puente interno, es decir, aventar el segundo grupo sin necesidad de cortar nuestro alambre. Lo vamos a hacer, vamos a antes de meter el otro grupo, vamos a dar un breve repaso a esa conexión en un diagrama, para que entonces cuando lo hagamos físicamente ustedes lo puedan comprender. Bueno, amigos, ya está, como vimos, el primer grupo adentro. El segundo grupo empezaría enseguida y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras, pero la primera que tenemos que meter es la de paso 4 y luego ya crece a la de paso 6. Aquí es donde, bueno, esto no es como tal un truco, solamente es una forma de hacerlo. Tú puedes enredar tus bobinas hacia el lado que tú quieras, mientras les des este flujo, el flujo a las conexiones, tú las puedes hacer como tú quieras. Voy a mostrarles rápidamente el pequeño diagrama de cómo van las conexiones. Aquí mismo, amigos, les voy a hacer el pequeño diagramita. Ya lo hemos visto en anteriores videos, lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver, si nosotros tenemos 4 grupos, amigos, 2, 3 y 4. Y como ya lo vieron, cada grupo tiene su entrada y su salida, ¿están de acuerdo? Pues le vamos a anotar entrada y salida a los 4 grupos. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Que es lo mismo que si lo ven circularmente, o sea, lo que les platicaba la vez anterior. Lo pueden ver así circularmente, y si ustedes aquí lo sujetan y lo desenvuelven, es lo mismo que verlo linealmente como yo se los pongo. Bueno, si ustedes lo ven así, y vamos a hacer en conexión serie, tanto en trabajo como arranque, como vimos en la toma de datos, tenemos aquí nuestra entrada
y hacemos salida con salida, luego hacemos entrada con entrada, luego salida con salida y al final nos queda entrada. Y así salen solo las dos puntas que nosotros veíamos en nuestra toma de datos. Ajá, así es como salen solamente. Si ustedes ven aquí en las puntas dice que el embobinado de trabajo tiene dos puntas y el de arranque dos puntas. Son estas dos. Entonces aquí ustedes lo pueden hacer meter el grupo 1 como lo hicimos y cortar al final del grupo 1, luego meten el grupo 2, cortan los dos cables y les van a quedar muchas puntas, digamos 8 puntas del embobinado de arranque y 8 del de trabajo. Y luego ya afuera pueden hacer estas conexiones, salida con salida, salida del 1 con salida del 2, entrada del 2 con entrada del 3, salida del 3 con salida del 4 y dejan para hacer la conexión de alimentación estas dos puntas. Sin embargo, hay otras maneras en las que estas puentes se pueden hacer sin cortar, se ahorra mucho trabajo porque no tienes que pelar, soldar, aislar todas estas soldaduras. Se hace un puente directo, que es lo que les voy a enseñar a hacer ahorita. Ese puente directo sería este. Tenemos nuestra entrada, pero no cortamos nuestra salida. Según el diagrama que vimos, va salida con salida, salida del 1 con salida del 2. Para eso, y solo por eso, para darle flujo eléctrico, tú lo puedes hacer al lado que tú quieras. Tú vas a ir desarrollando tus propias metodologías. Yo te comparto la metodología que yo he usado y que honestamente a mí pues me ha funcionado bien. Ajá. Tomamos nuestra preforma de la bobina 1 a 4, ajá, que es la primera que vamos a meter. La colocamos en nuestra polea. Y ahora lo que vamos a hacer, amigos, es que voy a hacer mi enrede al alambre al lado contrario. No lo voy a hacer. El primero fue horario. El que sigue, antihorario. Lo voy a pasar por aquí arriba. Y voy a hacer mis bobinas así, antihorario. Eso a mí me facilita. Yo desarrollé esta técnica. Te repito, no es obligado. Cada quien tú lo puedes hacer horario si quieres. Siempre y cuando hagas que este puente se convierta o se conecte con la salida del grupo 2. Ajá. Yo lo voy a hacer así. Lamentablemente no tengo quien me grabe ahorita, pero voy a hacer esto tal cual, así como lo tengo, lo pongo aquí y voy a empezar a enredar este alambre, pero ahora a antihorario. Mis 20 vueltas, regreso para mostrarte cómo las metemos para que nos haga el salto en automático. Bueno, amigos, ya aquí terminé. Observen cómo entró mi cómo quedó mi paquete de bobinitas. Y ahora es aquí en donde vamos a hacer el truco. Solo que estoy solo y no puedo tanto grabar como... Tengo aquí mi cable, ¿no? Que este cable, como ven, es la salida del grupo 1. Y lo que voy a hacer es girar mi bobina así. Así de esta manera. Para que se acomode. Lo voy a hacer y regreso. Entonces ya encontré quien nos grabe, amigos. Miren, así me quedó la bobina. Como les dije, yo di ahorita en sentido antihorario. Y entonces ya me queda así. Esto lo hice por, estrategia propia. Porque así se me facilita mucho. Porque solo hago esto, observen. Giro esta bobina así. Ajá. La vuelvo a girar. De esta manera. Y observen cómo este alambre, que es mi salida del grupo 1, ahora va a conectarse con mi salida del grupo 2. Porque vean dónde queda. Si yo lo meto aquí... Observen dónde queda. Ya me queda salida del 1 con salida del 2 y aquí me queda la entrada del 2. Y de esta manera hacemos el puente que vimos en el diagrama sin tener que cortar y luego estar soldando. Ajá. Esta es la bobina 1 a 4, entonces la vamos a meter en la ranura que corresponde y posteriormente vamos a meter la 1 a 6. Ahora bien, ¿cómo vamos a seguir el resto? Grábenselo, bueno, esta es mi estrategia. Si ustedes desarrollan otra, adelante. La primera bobina fue sentido horario. La segunda, antihorario para hacer este movimiento y que me quede así. La tercera va a ser horario. Ajá. Y ya les mostré cómo se meten las bobinas en sentido horario. Igual les va a coincidir. Ahora les va a quedar entrada del grupo 2 con entrada del grupo 3. Y la cuarta la meten antihorario. Igual que esta. Y les va a quedar salida del 3 con salida del 4. Y les va a quedar la punta del 4, la de la entrada. Y esas serían nuestras dos puntas de nuestro embobinado de trabajo. Ahorita yo ya lo voy a hacer. Voy a acabar de embobinar lo de trabajo. Lo de arranque se hace exactamente igual, amigos. Exactamente igual.
igual empiezas, voy a regresar para lo de arranque, nada más para mostrarles dónde empiezan, porque las de arranque empezarían de esta manera. Aquí, digamos que aquí queda el grupo 1 y el 2 de trabajo. La de arranque empezaría aquí, 1, 2, 3 y 4. Ajá, empezaríamos, perdón, aquí, 1, 2, 3 y 4. Es por eso que en una ranura se entran bobinas tanto de arranque como de trabajo, pero eso regreso y se los muestro físicamente. Bueno amigos, vamos a mostrarles. Aquí ya están los primeros dos grupos adentro. Ajá. Cabe mencionar algo, miren, yo estoy utilizando un alambre del 18 a un solo hilo en lugar de 221, que es lo que traía. No lo hago por otra cosa, sino porque este alambre yo lo tenía aquí en el taller y pues bueno, vamos ocupando conforme se va requiriendo para no tener que comprar todo. Pero efectivamente el embobinado cuesta menos a 2 hilos porque entra mucho más fácil el alambre en las ranuras. Bueno, ese fue un comentario ahí que quería hacerles. Sin embargo, bueno, ya tenemos las dos. Como pueden ver, vamos a analizar aquí este hilo que se ve aquí. Vean de dónde proviene. Proviene de la salida del grupo 1. Y con el movimiento que hicimos hace un rato, este se convirtió en la entrada del grupo 1, acá. Y después de hacer las bobinas, en el caso del grupo 2, antihorario, todo antihorario, para hacer el movimiento que les mostré, ya nos quedó aquí la entrada del grupo 2. Entonces tenemos entrada del 1, salida del 1 con salida del 2 y nos queda entrada del 2. Ahora tenemos que hacer la unión según el diagrama, entrada del 2 con entrada del 3. Y les comentaba, primera horario, segunda antihorario, la tercera o el tercer grupo va a ser horario. Así lo hago yo, pero les repito, ustedes pueden encontrar inclusive mejores maneras o más sencillas de hacerla. Yo ya me acostumbré y así es como yo lo hago. Para ello ocupo mi preforma de la bobina 1 a 4. La colocamos en nuestra polea. Y ahora el movimiento que vamos a hacer va a ser, como bien les decía, horario. Vamos a pasar el alambre por allá y vamos a girar a hacer el enredamiento de las bobinas en sentido horario. Lo hago y luego les muestro cómo es que vamos a hacer este salto sin tener que cortar nuestro alambre. Bueno amigos, tenemos ya aquí esta bobina que fue enrollada ya del tercer grupo en sentido horario, y lo que vamos a hacer es meterla así. Ajá, de esta manera. Y si se dan cuenta, aquí según la bobina me va a quedar la salida de este lado y este alambre que se ve aquí, déjenme. Y bueno, ya hicimos aquí la entrada del segundo grupo. Hacemos este movimiento amigos, observen, y entonces este va a conectar con la entrada de este grupo. Así como entra, de este lado es entrada y de este lado nos queda el alambre, que este es la salida. Ajá, por eso es que yo hago el cambio entre horario y antihorario. Es meramente una forma de hacerlo. Si tú quieres cortar todas las puntas, soldar al final, todo lo haces horario, adelante. Si tú todo lo haces horario y encuentras un movimiento que hacer en las bobinas que te permita hacer estas uniones, también adelante. Yo solamente les quiero mostrar. Ya no regreso amigos hasta el momento en que esté terminado el embobinado de trabajo y el embobinado de arranque. ¿Ok amigos? Nada más, ahorita les voy a explicar. Bueno amigos, aquí ya metí la primer subbobina del tercer grupo. Y es lo que les decía, ¿no? Con estos movimientos, aquí está. Entrada del segundo es entrada del primero, también se conectaron. Y nos quedó salida del tercero. Y nada más comentarles, miren, aquí ya que tenemos terminado estos primeros dos grupos, ¿dónde entran los de arranque? El embobinado es exactamente el mismo. Pero ¿dónde entran los de arranque? Entran en el paso 1 a 4, es 1, 2, 3 y 4. En estas dos, en estas dos ranuras, 4, 6. Y si se dan cuenta nos queda libre el otro para el paso 6 y aquí entra la otra 1 a 4. Así se meten y al final vamos a tener solo 4 puntas, 2 de trabajo, 2 de arranque y ya regresamos para hacer la conexión amigos. Bueno amigos, miren, aquí les muestro, se me encarreré amigos y se me fue antes de meter espaguetis y cablear. Pero bueno, les explico aquí en resumen cómo está la situación. Recuerdan que del embobinado de arranque nos salieron 2 alambres o 2 cables.
dos alambres, no dos puntas. Es tan simple como que esas dos puntas se unen a dos de estos cables. En este caso las de arranque yo las dejé en color azul. Y las de trabajo, que igual son dos cables, dos alambres que al final se convierten en dos cables, se unen a estos cables morados. El espagueti es únicamente en donde tú haces la soldadura y la unión entre el cable y el alambre. Pelas perfectamente el alambre. Recuerden que este alambre magneto trae un recubrimiento. Si tú lo unes así sin pelar, no va a haber flujo eléctrico, no va a haber continuidad. Tienes que pelar perfectamente el alambre y ya posteriormente trenzarlo con el cable. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, este es el alambre. Aquí donde entra el espagueti grande, ahí pelé el alambre y trencé con un cable. Y ahí es donde yo protejo con espagueti ancho. Y posteriormente ya sale en cable, en lugar de alambre sale cable, ¿ok? De esa manera hicimos las puntas. Observen lo siguiente. Esta de aquí es su tapa. Aquí se ve donde salen los cables. Ajá. Si ustedes ven, yo aquí marqué con dos líneas la posición de esta tapa. Ajá, marqué con dos líneas la posición de esta tapa. Aquí está marcado. Entonces esas dos líneas coinciden y vean en dónde me salen los cables. Aquí. Por esa razón yo ahí mismo dejé mis puntas. Porque por ahí, por ese orificio me deben de salir mis puntas. Otro detalle que les quiero mostrar es ya el amarre. Aquí yo ya amarré. Yo para amarrar uso cordel rayón. La verdad se los recomiendo muchísimo. Viene así en rollito. Muy resistente, muy delgado, se presta muy bien para trabajarlo. Ok, amigos, yo uso cordel rayón. La ventaja que veo ahorita es, ya vieron cómo quedó el embobinado, ustedes vieron paso a paso. Voy a mostrarles cómo amarro del lado contrario. Ya estaba de hecho yo a punto de amarrar aquí, cuando me acordé, ¿no? Que les tenía que mostrar cómo amarrar. Les voy a mostrar cómo se hace una aguja para este amarre. O cómo las hago yo, y si les sirve pues adelante. Miren amigos, para hacer una aguja simplemente de alambre ya sobrante, vamos a tomar un tramo más o menos de 50 centímetros, 40 centímetros, lo doblamos y lo que yo hago es, me ayudo del atornillador. Ajá, meto estas dos puntas, las emparejo y las meto aquí en el atornillador de esta manera. Ajá, y ahí aprieto. Ahí aprieto el atornillador. Observen cómo al apretar, aprieto así y solo sostengo ya este extremo de acá y le doy a mi atornillador y se genera mi aguja. ¿Sale? Aflojamos. Esperen. Ahí aflojamos y ya nos queda una aguja. Lo único que nos queda por hacer es cortar aquí para que esté parejita. Y aquí en esta sección vamos a meter el cordel rayón o nuestro hilo de amarre. En este caso, bueno, solo hice el ejemplo. Yo ya tenía mi aguja hecha. Ya metí mi cordel rayón aquí. Lo presionamos con unas pinzas. Y ahora quiero que vean, en este caso de estos motores donde vienen expuestos. Porque recuerden que tenemos otros motores donde el armazón viene alto y esto viene profundo. En ese es un amarre continuo. Pero en este tipo de amarre lo que yo hago es lo siguiente. Meto mi aguja de esta manera. Jalo. Y hago un amarre aquí. Digamos que este es mi primer amarre. La ventaja de este cordel rayón es que pueden apretar muy bien y no se les va a romper. Ajá. Ahí hacen su nudo inicial. Observen, ahí queda el nudo inicial. Y ya de ahí vamos a ir en todas las ranuras. Solo quiero mostrarles a detalle aquí cómo hago el amarre. Con mi aguja, ajá, la metemos por acá adentro en la siguiente ranura. Digamos, iniciamos aquí el primer amarre. En la siguiente ranura metemos la aguja. Listo. Y ahora de este otro lado, observen, la aguja no la dejo ir por fuera, sino por dentro. Y al jalar se hace una especie de trenzado.
Ajá, miren, se hace como si se fuera a hacer un nudo. Y ahí perfectamente ya me queda mi primera vuelta. Pueden trenzar perfectamente. Ajá, pueden trenzar y pueden apretar sin temor a romperlo. Y vean cómo queda un amarre muy bonito en este tipo de motores. Volvemos a hacer lo mismo, amigos. De esta manera. Jalamos. Y observen. Podemos ir apretando con toda confianza. Para que cuando ya barnicemos quede bien sujeto nuestro alambre. Y así como lo hice ahorita, voy a acabar de hacerlo al final. Y al final regreso para mostrarles cómo hacemos el último amarre. Bueno, amigos, ya terminé yo de darle toda la vuelta. Observen dónde voy. El último entra en el mismo lugar donde iniciamos. Y recuerden que pasa por dentro. Jalamos. De esta manera. Y apretamos ahí. ¿Y qué es lo que se hace? Se retira la aguja. Y esta punta que nosotros dejamos, esta punta de aquí de hilo, la vamos a hacer un nudo con la punta con la que estamos llegando. De esta manera. Ahí es donde cerramos nosotros el amarre. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí es donde nosotros cerramos el amarre. Es decir, amarramos estas dos puntas entre sí. De esta manera. Es bueno que dejen un poquito larga esta punta para que no les cueste tanto trabajo al amarrar. Listo. Y ahí cortamos. Aparte de esto, algo muy bueno de este cordel rayón es que se aprieta muy bien. Y listo. Ya lo que yo les aconsejaría posterior a esto es únicamente dar forma bien a nuestro embobinado con el martillo de goma para no lastimar. Vamos adelgazando nuestras bobinas lo más que podamos para que quede un embobinado con buena apariencia. Ok, amigos, vamos a terminar de hacer esto y ya regresaríamos. Únicamente lo que nos hace falta para terminar este embobinado es el barnizado y el ensamble. Ajá, que el ensamble no sé si lo vamos a mostrar o no, amigos, aquí en vivo. Pero al menos les vamos a mostrar el barnizado. Regresamos. Miren, amigos, el siguiente paso, ya que terminamos de hacer el amarre, es verificar que nuestro rotor entre libremente. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya está el rotor instalado en su tapa. Lo voy a retirar. Miren, ahí ya se ve el rotor. Tiene que entrar libremente sin golpear el alambre. Ajá. Sin pegarle al alambre, a la parte interna del alambre, y deben de verificar que entre sin mayor problema. Ahí en este caso entró sin ningún problema. Miren, acaba de salir ahorita. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? A veces estos embobinados nos quedan muy cerrados más arriba que esto de aquí, y entonces cuando el rotor entra, pues podemos rayar nuestro alambre aquí. O inclusive si lo echamos a girar y alcanza a rozar algo aquí, pues va a dañar el embobinado. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se aconseja? Pues primero verificar que no tengamos ese problema. Ajá, verificar que no tengamos ese problema. Y en dado caso de que sí, se asienta esto con el martillo de goma. Ajá, o sea, se usa esto aquí, se golpea aquí para asentarlo y que entre sin mayor problema. En este caso nosotros ya verificamos de ambos lados entra sin problema, y entonces con toda confianza podemos bañarlo de barniz, que es lo siguiente que vamos a hacer, amigos. Proceder a barnizar. Para eso utilizamos una charola como esta y dos palitos de madera en los cuales recargamos sobre el paquete de laminaciones. Muchos acostumbran colocar el barniz solo con brocha, pero en nuestro caso preferimos bañar completamente el motor, es decir, tomamos el bote directamente, nosotros usamos barniz secado al aire y lo vertimos de esta manera. Ajá. Así a todo alrededor. Va a penetrar el barniz, va a entrar en las ranuras y se va a quedar perfectamente aislado. Se van a pegar bien los caballetes y todo. Posteriormente se le da la vuelta y se hace lo mismo del lado contrario. Con eso ya solo faltaría el ensamble. No puedo hacer un video pues únicamente para el ensamble, porque inclusive no les mostré el desensamble.
Pero básicamente así se hace. En este caso fue un motor de 4 polos. Y lo mismo aplica, tal cual vieron esta serie de 2 videos. Lo mismo aplica para motores de 2 polos. De cualquier tipo de motor monofásico. Ajá. Y ya en otro momento, y si tú tienes duda cómo conectar ya la alimentación, una cosa es la conexión interna y otra cosa la conexión de alimentación. Ya en conexión de alimentación, este motor trabaja con capacitor de trabajo constante. Por ahí les mostré yo cómo iba la conexión en un inicio y ya solamente se hace la conexión en estas puntas. Amigos, si te gustó el video, regálanos un like. Si quieres que sigamos subiendo contenido, comparte el canal, haznos un comentario. Eso nos motiva a seguir compartiendo contigo sin censura lo que hacemos aquí en el taller. Saludos.